Esa es una realidad lo que hoy día tenemos. Señores, estamos también el día de hoy en comunicación, estamos en línea ya con el doctor, con el abogado Jimmy Sotomayor. Y con él vamos a analizar esta ley que ha aprobado el Congreso, donde modifica la definición de, de organización criminal, creo, ¿no? A ver si me ayuda producción. De organización criminal. Ya estamos en comunicación con el abogado Jimmy Sotomayor. Doctor, bienvenido a Agenda Nacional. Okay. A ver si me ayuda con el retorno acá interno, por favor, que no lo tengo. Doctor Jimmy, por favor, a ver si... Ahora sí, si me lo va a escuchar. Excelente, ahora sí lo escuchamos. Qué gusto, bienvenido a Agenda Nacional. Muy buenas tardes, es un gusto estar contigo y para absolver las dudas que consideres pertinentes. Doctor, antes de comenzar sobre este proyecto de ley, estuvimos analizando hace unos minutos sobre el proceso de las revocatorias. Y las revocatorias, si bien es cierto, es una forma del vecino de poder decirle que su autoridad no está trabajando, pero cuando tiene un tinte político, ¿cómo lo debemos tomar? Cuando los candidatos o ex candidatos son los que están detrás de una revocatoria. O sea, cómo podemos analizar una verdadera revocatoria? Ahí tenemos un grave problema de imparcialidad, ¿verdad? Conflicto de interés. No hay un objeto contundente, no hay un objeto real detrás de esa campaña, repito, hay un conflicto de intereses claramente marcado, ¿no? Entonces, no nos llevaría a ningún resultado fructífero hacer ese análisis, más creo yo que es un tema para medios con un tema que una búsqueda de tema de fondo. Así que no creo que se llegue a nada próspero con estas campañas. Entonces, ¿qué podríamos decirle a la población para que tampoco, porque es culpa también de la población de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque nosotros somos los que votamos, ¿no? Y los elegimos y después nos quejamos que están haciendo una mala gestión. Lastimosamente hay un dicho que, aunque es duro, es cierto, ¿no? Cada pueblo tiene los políticos que se merece. Y eso responde a que hay mucha ignorancia, a que hay mucha compra de votos, compra los votos con un tupper, con un polo, se cree muy fácilmente en las personas que aparecen en el escenario político y demás. Entonces, creo que hay una grave deficiencia en cuanto a la elección de nuestras autoridades. Tampoco podemos quitar responsabilidad por ello a las personas que de manera tendenciosa, malintencionada, pues buscan aprovecharse de las personas necesitadas, ¿no? Que, a ver, encuentran en los caudillos personas en las cuales buscan un cambio en su destino, un cambio en su día a día, pero repito, solamente se aprovechan de las necesidades y no tienen mayor intención de realizar cambios profundos, porque de realizarlos además generarían un colectivo que tenga conciencia social y que pueda sacarlos incluso a ellos del poder. Ahora, doctor, teniendo en cuenta la situación que vivimos, un Congreso que posiblemente debe estar haciendo pues un cogobierno con ese gobierno de la presidenta Boluarte, donde se aprueban leyes con nombre propio y con intereses particulares. O sea, la aprobación de esos proyectos de ley son legítimos o ilegítimos con este nivel de aprobación que tiene actualmente el Congreso. Correcto, a ver, partamos de algo. Si bien es cierto, el Congreso tiene, o es el órgano por excelencia de elección popular, de representatividad, también no podemos desconocer una realidad que hoy están deslegitimados por la propia población que en su momento los eligió, ¿no? Porque los tiempos cambian. Si bien es cierto, hay una elección que es por 5 años, por las propias acciones, por los propios desméritos de este Congreso, ellos han perdido la legitimidad. Y peor aún, si es que hoy están sacando leyes con nombre propio, léase Alberto Fujimori, léase la ley Soto, que en su momento prescribió o que ayudó a la prescripción de delitos, ahora mismo nuevamente prescripción de delitos de lesa humanidad, pensión vitalicia. Tenemos un Congreso que yo estaría incluso en la capacidad de catalogarlo como uno de los peores de nuestra historia republicana, no solamente de los últimos años, sino de nuestra historia republicana. Se ve que se maneja un conflicto de intereses, pero de manera ya abierta, descarada, ¿no? Ya no les importa
por ahí incluso me animaría yo a plantear desde el punto de vista jurídico alguna acción de inconstitucionalidad por falta de legitimidad de estas normas. Y luego seguramente entraremos al tema de fondo que la crisis no puede tener nombre propio, ¿no? Que aquí pareciera que están destinadas a regular la situación jurídica de una persona en específico, ¿no? Con lo cual podríamos demandar su inconstitucionalidad. Ahora, le hacía la pregunta, doctor, porque si tenemos el Congreso con una pésima gestión, con un nivel de aprobación por los suelos, tenemos también una gestión de la presidenta Boluarte, creo que está con 6% de aprobación. O sea, ¿cómo decirle que es un gobierno legítimo si tiene 6% de aprobación? O sea, 94% de peruanos están de desacuerdo con esa gestión. No la quieren a la presidenta Boluarte. O sea, tenemos que aceptar hasta el 2026. Ya, sobre ese punto hay dos perspectivas. Dos perspectivas. La primera es la siguiente. Si bien es cierto, existe un sistema de gobierno llamado democracia, ¿no? Que es en la cual nosotros supone estamos viviendo, que señala, una vez elegido a los representantes políticos, estos se tienen que mantener en el periodo que se le ha elegido. En este caso, si bien es cierto, no directamente a Dina Boluarte, pero sí al presidente, porque recordamos que ella es vicepresidenta Pedro Castillo, fue elegida hasta el 2026. Un Estado de democracia te diría que deberíamos respetar el periodo, independientemente de que hoy a la gente no le guste, a menos que la presidenta incurra en alguna de las causales, ¿no?, de vacancia. Esa es una perspectiva de derecho de Estado democrático. Pero por otro lado también no podemos desconocer, ¿no?, que hoy está deslegitimada. Hoy el pueblo que la eligió en su momento ya no la quiere. No la quieren ni un segundo más, ni un día más, y ella no tiene ni la más mínima intención de salir, sino hasta el 2026. Mi punto de vista es el siguiente. Creo yo que un Estado democrático tiene que respetar los plazos, independientemente de los acuerdos o desacuerdos con lo que tengamos. Porque fíjate, si no entraríamos en una zona muy peligrosa que implicaría decir que, a pesar de que no estamos de acuerdo, o mejor dicho, cuando ya no estemos de acuerdo con un político o un gobernador, nosotros lo podemos sacar cuando nos dé la gana, generaría una inestabilidad tremenda en el país y que seguramente ahuyentaría la inversión privada, extranjera, y nos generaría peor, diría yo, que el remedio sería peor de la propia enfermedad. Entonces considero que se debe respetar los plazos, ¿no?, independientemente de la baja popularidad o aceptación que tenga Dina Boluarte. Solo la podríamos sacar, repito, si hay una causal de vacancia claramente demostrada. Entonces, por eso le decía, si tenemos este gobierno con esta desaprobación del 94% de todos los peruanos que rechazan, ¿cómo aceptar todo lo que proponen? Si están proponiendo, pues, el nuevo Ministerio de Infraestructura, donde todos sabemos que es el mejor negocio que se va a hacer, ¿no? Donde están las mega obras y las megas comisiones. Así que lastimosamente esa es una realidad y siempre se ha hablado que detrás de una obra hay una comisión de una inmobiliaria que le dice te doy el 3 o el 5% de comisión. Entonces, ¿por qué este gobierno utiliza esta estrategia teniendo los índices también altos de corrupción? Correcto. Para ello, lo que yo propondría es una organización de movimientos ciudadanos para presentar fiscalizaciones a estas propuestas, ¿no? Pero unas propuestas, además que, repito, desde mi perspectiva, son inconstitucionales. Entonces hay que plantear las acciones de inconstitucionalidad. Lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer un movimiento claramente organizado. O sea, esa sería la forma de nosotros controlar estos malos políticos. Pero repito, no podríamos pretender sacar más allá de que estamos en desacuerdo con sus políticos. Ahora, usted habla de defensor del pueblo, que también está nombrado a dedo. O sea, ¿cómo creer? ¿Cómo lograr hacer una reorganización institucional de todas las entes del Estado para que realmente se encaminen a favor de la población? ¿Qué es lo que debería pasar? Yo creo que se tiene que dar un golpe en el tablero. Un golpe en el tablero. ¿A qué me refiero con un golpe en el tablero? Dentro de un Estado democrático, alguien dentro del poder hoy tendría que tomar la bandera y hacerle frente a la corrupción que claramente la ven, sin romper el Estado democrático. Eso es importante, sin romper el Estado democrático. Es difícil, por supuesto, pero tendría que llamar, pues, a la población, a movimientos organizados,
Ahora, este proyecto de ley sobre la definición de organización criminal, ¿por qué se toca mucho este tema que da pie a darle soluciones también a las organizaciones criminales reales que están en las calles versus organizaciones criminales que se le dicen a las personas metidas en posibles actos de corrupción? Ahí tenemos un tema. La modificación de la norma ha sido, desde mi punto de vista, orientada a debilitar la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque hoy solamente se puede tipificar como crimen organizado aquellos delitos que tengan una pena mayor a los 6 años, con lo cual queda fuera el delito de hurto, por ejemplo. Supongamos que existen varias personas que hurtan bienes de manera sistemática, de manera permanente en el tiempo, organizada, con roles claramente definidos. Pero como la pena del hurto no pasa los 6 años, no podríamos incluirlos en crimen organizado. Fíjate, lo mismo con tráfico de influencias. Si es que identificamos personas que se dedican al tráfico de influencias, por más que estén organizadas, que exista reparto de roles, funciones y demás, no podríamos hoy incluirlos en la ley de crimen organizado. Entonces, claramente esto es un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Y desde mi punto de vista no es que se haya hecho un análisis jurídico para promulgar esta norma, sino por el contrario, considero yo que lo que han hecho es responder a intereses subalternos. Ahora, ¿usted no cree que esto se utiliza porque se habla también de que para poder romper una puerta e ingresar a una casa, tienen que esperar que venga su abogado? O sea, tanto si es la clase política como también alguna organización criminal, algunos delincuentes, que antes de entrar a su casa tenemos que esperar que venga su abogado, si no, no podemos entrar. Ese es otro tema respecto a las medidas cautelares, específicamente al allanamiento, esa otra modificación que se ha hecho a la ley de crimen organizado, con lo cual lo que dice la norma de manera literal es, no puede haber allanamiento si no está el abogado del procesado. Pero hay un grave error con ese concepto. Y el error viene porque el allanamiento es una medida cautelar, es una medida que busca asegurar pruebas, pero con el factor sorpresa. Porque claro, si yo voy y le digo al funcionario público corrupto, le digo, oye, mañana voy a ir a tu casa a las 5 de la tarde a recoger todas las pruebas, ¿ustedes creen que las pruebas van a estar ahí todavía? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, esta es una modificación, repito, jalada de los pelos, pero voy a proponer una solución sin cambiar esa norma para que pueda todavía seguir siendo operativa este allanamiento. ¿Cuál sería la solución? La propia norma dice que si no está el abogado, puede ir el abogado de oficio. Entonces, lo que el fiscal tiene que hacer ahora es ir al allanamiento con un abogado de oficio y diga, ahí está el abogado. De oficio no, pero está el abogado. Con lo cual se tendría que llevar sin mayor problema los allanamientos. Y luego se sumará el abogado particular, si desea, ¿no? Pero con el abogado de oficio se podría salvaguardar los intereses. Doctor, esto también daría pie a que pensemos que este gobierno está avalando los actos de criminalidad que hoy existen, porque le comento que en una entrevista que tuve con el doctor Salas, el ex ministro de Trabajo y vocero de Pedro Castillo y ahora vocero de Vizcarra, y decía que posiblemente ese gobierno esté utilizando la inseguridad ciudadana como parte de una estrategia para tener quieto y asustado al país. Por supuesto, no me queda ni la menor duda. Estamos volviendo a lo que ocurría en el siglo pasado, ¿verdad? Donde se generaba a través del terror de la delincuencia, se generaba pues una distracción para el pueblo. ¿Para qué? Para que luego ellos lleguen como salvadores, para que luego ellos lleguen como los que tienen la solución mágica y generen nuevamente legitimidad para sus gobiernos, ¿no? Entonces, podría haber una relación estrecha entre el debilitamiento de la lucha contra la criminalidad organizada, contra la corrupción y demás, para generar legitimidad de favor de ellos. Hay una de las preguntas que hablaba con Bellido y le decía, o sea, ¿por qué no se utiliza en los estados de emergencia? Se utiliza para las pandemias, para todo, para compras directas. Entonces, ¿por qué este gobierno no ha hecho un estado de emergencia para compras directas, para equipamiento de todas las comisarías a nivel nacional, de comprarle todo el aparato logístico que necesita? ¿Por qué no utiliza eso para poder luchar contra la inseguridad ciudadana? ¿Por qué se lo patean netamente a los gobiernos locales? Que los gobiernos locales inviertan. ¿Por qué este gobierno no quiere hacerlo? ¿No cree que está avalando el tema
de la inseguridad ciudadana? Claro, porque definitivamente no les interesa luchar contra la seguridad ciudadana, ¿no? Porque les interesa mantener a la población distraída, repito, para que ellos sigan realizando lo que en verdad les interesa, que no es definitivamente luchar contra la inseguridad, sino seguramente seguir cerrando contratos, creando ministerios de manera innecesaria y demás, ¿no? Ahora, doctor, ya prácticamente finalizando, este gobierno se va a quedar hasta el 2026, este Congreso se va hasta el 2026. Se van a aprobar proyectos de ley que tal vez no deberían dar, no dan la talla o están direccionados. En el próximo gobierno se podría hacer una observación y poder modificar estos proyectos de ley que se están haciendo el día hasta la fecha. Por supuesto, el camino legal es la derogación de las normas. Hay que derogarlas, ¿no? Hay que derogarlas, hay que volver a modificarlas. Claro, para que no genere luego algún inconveniente hay que hacerlo por el procedimiento establecido en la norma, ¿no? Esto es una reforma legislativa o cuando se le entregue las facultades al Poder Ejecutivo, este podrá hacerlo de iniciativa propia. Ok, doctor. Esperemos el 2026, como lo decían otros analistas políticos, porque no hay otra forma de un adelanto de elecciones porque ya estamos con los plazos vencidos. Correcto, no hay forma de un adelanto de elecciones, la única posibilidad es que Lina dé un paso al costado de forma voluntaria, eso no lo va a hacer definitivamente, lo único que nos queda es presentar una postura firme en contra de los abusos, presuntos actos de corrupción y para evitar que esto se convierta pues en un mayor desorden del que ya hay hoy seguramente en el legislativo y el ejecutivo. Para usted, terminada la gestión de la presidenta Boluarte, va a terminar como los demás presidentes, como hoy en día hemos visto al señor Toledo prácticamente llorando ya para que los dejen ir a una clínica. O sea, en esa circunstancia veremos a la presidenta Boluarte también. Mi prognosis es que sí. Creo yo que la suerte va a ser la misma. Y es por acciones mismas que hemos visto ella ha estado desplegando. O una persona que está hoy involucrada en actos de corrupción sobre la cual pesa un pedido de prisión preventiva grave, estoy refiriendo a su hermano. Entonces, creo que la suerte va a ser la misma. Doctor, muchas personas decían, oye, tantos hombres tenemos que entran al poder y se olvidan de la población y están metidos en actos de corrupción y pensaron que una mujer en este momento hubiese dado la talla y darle el cambio, el mensaje de que sí se puede trabajar a favor del país. ¿Usted cree que ha sido la primera mujer presidenta, pero también el peor ejemplo que ha tenido, pues, en este caso, el género femenino? Y lo que pasa es que para mí nunca ha pasado como un tema de género, ¿no? Para mí nunca se ha tratado de si es varón o mujer, se trata de un tema de valores, de formación. Eso se trata, independientemente del género, ¿no? Entonces, si han pensado que cuando entraba una mujer el tema iba a cambiar, hoy todos han visto que por ahí no iba el cambio, ¿no? El cambio, repito, va por el tema de formación. Doctor, ¿usted cree que tenemos una clase política hoy en día o tenemos hoy en día una clase política que entró como clase política, pero son comerciantes, negociantes que hoy día manejan realmente los recursos de todos los peruanos? Yo creo que no tenemos clase política. Clase política era la de antes. Hoy no tenemos clase política. Hoy tenemos oportunistas que buscan satisfacer intereses personales en el poder. Eso es lo que tenemos. Y hay que decirlo tal cual. Doctor, ¿qué le decimos a todos los peruanos que nos siguen a través del cable y las plataformas digitales? Que no hay que perder la fe, que seguramente hay una nueva generación que viene con mucho interés en el cambio y lo que tengamos que poner la cara lo vamos a hacer luchando contra quien se ponga enfrente, así sea la presidenta, así sean los ministros. Si es que están involucrados en actos de corrupción, denunciaremos los actos ilícitos y vamos a dar lucha, ¿no? Porque, repito, no se trata esto de cualquier cosa, está en juego los intereses del país, así que tenemos que sumar fuerzas. Doctor Jimmy Sotomayor, gracias por su tiempo y esperemos tenerlo en una próxima entrevista en mayores análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Hemos tenido pues al abogado, a Jimmy Sotomayor.